Felicitando a todas las damas de esta congregación que han venido. Sabemos que luego el domingo se llena de mujeres también aquí, para que les digan que vengan este sábado. Vamos a tener una linda convivencia, todas las que venimos o hemos asistido o que servimos en esta congregación. Es gratuito, vamos a pasar un tiempo bien agradable, cafecito, bocadillos, cosas ricas, y vamos a llevarnos una palabra. Es solamente entre amigas, para que le digas a todas las amigas que tengas que hayan venido aquí, tráiganselas, vénganse, de 9 a 11 vamos a estar aquí esperándolas, nada más a ustedes, las damas de esta congregación. Bien, yo quisiera que oremos para que el Señor nos hable a todos, así como a mí me ha hablado para este tema que vamos a ver esta tarde. Yo quisiera que sea el Señor el que hable y no yo, que lo que tú estás esperando, que necesitas, que este día Dios a ti te hable, así como a mí me ha hablado. Señor, te doy muchas gracias, porque sabemos, Dios, que estamos aquí por tu pura misericordia. No estamos por otra cosa, sino porque tú nos has traído a este lugar. Ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón, todo lo que hacemos, mi Dios. Y yo te pido que nos abras el entendimiento a todos nosotros que estamos aquí, porque esta palabra que vamos a hablar está orada y está leída para que tú seas, Señor, el que brilles y el que nos traigas la convicción a cada uno de nosotros. Y te damos muchas gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Sansón, pero que ya lo hayan visto en la Biblia? Levanten su mano. Que lo hayan leído en la Escritura. Bueno, algunos. Bueno, pero muchas veces leemos, pero a unos Dios les muestra una cosa, a otros Dios nos muestra otra. Depende, porque a todos nos muestra diferentes de acuerdo cada uno a lo que trae. Yo hay veces he leído la historia de David, por ejemplo, y me dice algo Dios. Y dentro de un año vuelvo a leer la historia de David y me dice otra cosa diferente, porque es como yo anduve, como yo ando. Es como Dios nos va hablando a nuestra vida y va arreglando. La Escritura es para sanar nuestro corazón, para cambiar, para bendecir, para edificar y para llenarnos de su palabra. Para eso es la Escritura. Y yo te pido que vengas conmigo al libro de Jueces. Ahí en el libro de Jueces está la vida de Sansón. Sansón fue un hombre muy esperado por sus padres que no podían tener hijos. Su padre se llamaba Manoa. Y este hombre y su esposa no podían tener hijos. No me levanten su mano, pero he escuchado personas que quieren tener un hijo y no pueden tenerlo. Y han batallado, y han batallado, y han orado, le han pedido a Dios y cuánto. Y llega el hijo después, y el hijo es algo que pues transforma la vida de los padres, ¿verdad? Y en este caso así fue en la vida de Manoa y la esposa. Vamos a empezar leyendo aquí en el libro de los Jueces, capítulo 13, del versículo 13 en adelante. Dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Se le aparece un ángel, el ángel del Señor, dice la Escritura, que se le aparece a la esposa de Manoa. Y le dice: vas a tener un hijo, tú que no puedes vas a tener. Y se le vuelve a aparecer dentro de poco tiempo. Y entonces ella va con su marido y le dice: oye, mira, se me apareció alguien, me dijo que vamos a tener un hijo que tanto hemos esperado, y nuestro hijo va a ser nazareo. Nazareo no es lo mismo que nazareno. Nazareno es aquel que viene de Nazaret. Y nazareo es una persona, o era en aquellos años, una persona que era consagrada a Dios. O sea, tenía que tener ciertos requisitos para que la persona siguiera a ser consagrado para Dios. No podrían acercarse a un animal muerto, no podrían cortarse su cabello, muchas cosas que tenía que hacer aquel nazareno. Se tenía que conservar puro toda su vida. En fin, eso era en aquellos años. Y Dios le dice a la esposa de Manoa y a Manoa que su hijo iba a ser nazareo, o sea, iba a ser apartado para Dios, un hombre que no podía hacer tales y tales cosas, y ese niño iba a ser así. Y la Escritura no nos dice cómo fue la infancia de Sansón, pero queremos pensar que como sus papás hablaban directamente con Dios,
Los padres hablaban con Dios, Manoa hablaba con Dios, Dios le hablaba directo a Manoa. Entonces quiere decir que había una relación directa entre Dios y el hombre, que era Manoa. Y Manoa, se quiere uno dar cuenta que Manoa le enseñó a su hijo, porque pues si ahí lo tenía en casa, era el único hijo. Queremos pensar que le instruyó al hijo acerca de Dios. Pero el hijo fue un hijo que no sabemos aquí ahorita, vamos a ver más adelante. Y dice aquí en el versículo 7, dice, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Fíjense ustedes la profecía que se está dando aquí de este niño. Va a ser nazareo desde que nazca hasta que muera. O sea, este niño tenía que conservarse puro, pero eso también dependía de lo que los padres le enseñaran a ese niño. No nos dice si le enseñaron o no, pero yo quiero pensar que le pudieron haber enseñado. Y en el versículo 8 dice, entonces oró Manoa al Señor, ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos que hacer con el niño que va de nacer. Y dice la escritura que nace el niño, y cuando el niño va creciendo, resulta que al niño le gustan las muchachas, y él tenía que mantenerse puro. Pero empieza él a menospreciar el llamado que Dios le había dado a Manoa, a Sansón, y empieza él a caminar en otra dirección. Y el tema del mensaje que yo traigo este día se llama indicios de una caída. Una alerta para todos nosotros, indicios de una caída. Este niño empieza a crecer y dice la escritura que va caminando por la calle y se encuentra una muchacha que era una muchacha de los enemigos de Israel, de los filisteos. Los filisteos siempre fueron enemigos de Israel. Hasta la fecha, los filisteos vienen siendo unos que tienen ahí muy cerquita ahorita de Israel, que ya tienen otro nombre, pero son los mismos. Los filisteos son los mismos de hace 5,000 años, 4,000 años, que están en guerra, están en contra, están peleando. Y Dios les dijo muy claro, no quiero que se unan con esa gente, no quiero que se mezclen con esa gente, porque son gente que no tiene a Dios en su vida. Pero pero Sansón le importó un comino y él fue creciendo, fue haciéndose mayor. No sabemos qué pasó, pero sí nos dice la escritura que de pronto él va caminando y dice aquí en Jueces 16:4, si tú vienes conmigo con tu Biblia, dice aquí, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. No era la primera, ya ahí habla, antes del capítulo 16, habla de otras mujeres de las cuales se enamoró Sansón, que no debió de haberlo hecho. Y entonces dice que aconteció y que se enamora de Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Porque Sansón tenía una fuerza que era algo sobrenatural, algo que no lo tenía cualquiera. Dice que en una ocasión con una mandíbula de un asno mató a 1,000 personas. Y así dice que en otra ocasión levantó, ahorita por ahí lo vamos a leer, levanta una puerta de fierro que era enorme y él con su mano nada más la levanta. Era una fuerza que tenía muy grande. Y entonces le dicen los filisteos, chécale qué pasa, porque es un hombre que no es posible que tenga tanta fuerza, no es posible, sácale la verdad. Y ella con todos sus encantos y todas sus palabras, ¿verdad? Enamorando lo que era el problema que tenía Sansón, ese era que tenía problemas serios sexuales, porque le gustaba una, le gustaba otra y ya se había casado con una. Y entonces Dalila, que era muy astuta, viene y con sus palabras de encanto y sus palabras tremendas lo hace
que él le diga cuál era su manera para que él tuviera tanta fuerza. Y entonces aquí vemos en el versículo 16, dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo. Imagínense diciéndole a una prostituta, soy nazareo, y estando con ella y haciendo lo que no debía, porque es como si tú dijeras, mira, estoy haciendo esto, pero yo soy un apartado de Dios, pero estoy robando un poquito. Mira, estoy haciendo esto, yo hago aquello, permito en mi casa que mis hijos hagan esto, que se acuesten con las novias, que tomen unas drogas, que pasen, no pasa nada, pero yo soy un apartado de Dios. Es lo mismo. O sea, él está hablándole y diciendo, es que yo soy nazareo. O sea, qué pena, ¿no crees? Soy nazareo, por eso no me corto el pelo. Pero él le dice cuál es su fuerza que él tenía. Y entonces le descubrió pues en el versículo 17 todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. O sea, Sansón iba por un camino donde venía el problema a él, venía la caída. O sea, por eso estamos hablando que es los síntomas o la manera en que llega la caída a una persona. Signos de alerta. Desde que él empieza a voltear a ver sus ojos a lo que no era correcto, entonces aquí estamos viendo que hay un indicio de una carrera. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces al Señor, pero tú empiezas a desviar tu mirada para otro lado donde no es, empiezas a enojarte, empiezas a aventar tus buenas palabras en tu casa o empiezas a hacer cosas en tu trabajo que tú sabes perfectamente que no son lo correcto delante de Dios, porque crees que no se va a dar cuenta Dios. Cuidado, porque son los indicios de la caída, pero no se dan cuenta. Porque aquí pasaron años en que Sansón andaba muy bien, muy feliz, y se acostaba con una y se acostaba con otra y hacía lo que él quería y no pasaba nada, y él seguía con su gran fuerza porque tenía una fuerza que nadie lo podía detener. Y entonces fíjate nada más lo que pasa. Entonces Dalila estaba sabiendo todo, y dice en el versículo 18 del capítulo 16, fíjate lo que dice: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos. O sea, ella era infiel, ¿te fijas? Ella era una mujer infiel y les dijo: vengan, porque él me ha dicho todo. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, porque ella cobró para decirles a todos de qué manera Sansón iba a ser quitado de toda su fuerza. Y entonces ella hizo que se durmiese en sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de la cabeza. Me quiero imaginar cómo tendría la cabeza. Imagínate nada más una persona ya mayor que nunca se cortó el cabello. Y hombres, el hombre tiene el pelo un poco más grueso que las mujeres, ¿verdad? O sea, me quiero imaginar que era una cosa así abundante y enorme, ¿verdad? Bueno, pues le quitan. Y entonces le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Fíjate nada más. Ella comenzó a afligirlo, dice antes, pues su fuerza se apartó de él. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Él nunca pensó lo que podía pasar. Tantas veces él se había escapado de los malos, tantas veces había hecho lo que él quería, pensando que todo iba a salir bien, aunque ya había pasado mucho tiempo, y él decía: todo va a salir bien porque yo tengo mucha fuerza y yo voy a poder salir adelante. Y él dijo: esta vez también. Y entonces fíjate lo que dice: pero él no sabía. Yo diría que es una de las palabras más terribles de la Biblia. Y si tú traes tu Biblia de papel, subráyalas como yo las subrayé. Él no sabía, fíjate lo que dice, que el Señor se había apartado de él. Esta es una palabra que a mí me simbra.
A mí me simbra porque yo puedo ser ese Sansón. A lo mejor yo no tengo esa fuerza, pero sí puedo tener mis pensamientos de que yo diga, no pasa nada. No pasa nada, voy a hacer esto y sé que no pasa nada. Siempre lo he hecho, decía alguien, siempre lo he hecho. Yo hago eso y lo seguiré, pues no pasa nada. Y yo siempre les digo, no pasa nada ahorita, pero mañana te puede pasar. Y Sansón no se había dado cuenta que el Señor ya se le había ido de su vida. Ya lo había dejado solo. Y creo que esto es lo más terrible que nos puede pasar a cualquiera, a ti o a mí. Pero él no sabía que había indicios desde antes de que venía la caída. Dice la Escritura que después de la altivez siempre viene la caída. En el libro de Proverbios, después de que una persona es altiva, orgullosa, que siente que puede solo, después de eso viene la caída. Y esto le pasó a Sansón. Y en el versículo 21 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Fíjate nada más cómo fue el ocaso de una estrella que fue él, un hombre que nació para ser un hombre ungido del Señor. Todos aquellos que venimos al Señor y conocemos al Señor con todo nuestro corazón, somos ungidos de Él, ¿sabes? Tú y yo somos ungidos del Señor. Tú y yo somos ungidos porque el Espíritu Santo es el que nos unge. La unción viene del Espíritu Santo, pero esa unción es algo que se me puede ir en cualquier momento porque el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo no está donde no se le busca. El Señor está donde se le busca. Y dice la Escritura que donde le buscamos, pero de verdad, no de mentira. Porque hay mucha gente que le busca de mentira. No, yo voy a ir para que no me estén diciendo nada, voy a ir. No, mejor no vengas. Yo les digo, no vengas. Mejor ven cuando tú quieras saber de Dios, para que el Señor vea que tú le amas. Y fíjate nada más, entonces esto es una palabra que a mí me estremece, el versículo 20, donde dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia, pero él no sabía que el Señor ya no estaba con él. ¿Cómo lo ves? Esta palabra me parece terrible. El Espíritu de Dios se fue de su vida y él no se dio cuenta. Ya había indicios de que venía la caída. Desde el momento en que él estaba caminando en desobediencia, había indicios de que se estaba cayendo, pero él no se daba cuenta. La gente no se da cuenta. A veces les decimos, no hagas eso. Mira, eso te va a traer destrucción a tu vida. No, siempre lo he hecho. Pero esto te va a traer una destrucción, no lo vuelvas a hacer. Mira, esto no es para ti. Cuidado, desde los niños tenemos que empezar desde pequeñitos. Hijo mío, tienes que ser ordenado. Hijo mío, tienes que hacer las cosas correctamente. Hijo mío, tenemos que congregarnos. Nadie se quiere congregar, nadie. Pero si no fuera porque el Señor nos ha levantado, yo creo que todos los que estamos aquí es porque el Señor nos ha levantado de alguna manera. A mí me ha levantado, por eso estoy aquí. No por nada más, porque todo ha sido vida y dulzura. Me ha levantado de muchas y cuando me he apartado las cosas se me han caído. Y por eso ya después de 3 caídas que tuve al principio que conocimos al Señor, yo pensaba que yo venía nada más de shopping a la congregación cuando conocimos de Cristo en aquellos años. Yo decía, bueno, voy a ir a saludar a mis amigas, ahí las veo y ahí platicamos y de ahí nos vamos al café y de ahí nos ponemos de acuerdo, padrísimo. Pero mi corazón estaba muy lejos del Señor porque ya se me había arreglado mi problema. Pero cuando viene una caída y me vuelvo a reconciliar y digo, Señor, perdóname, Padre mío, no me vuelvo a apartar. Y es por eso que estamos aquí, tú y yo, porque sabemos que el Señor nos levanta y que esto no es un juego. Esto no es un juego, Dios no está jugando, Dios quiere que tú y yo seamos limpios, que nos preparemos para esa cosecha que viene, porque sabes, yo siempre esto lo digo en la universidad, Dios no escoge a los preparados, no, Dios prepara a sus escogidos. Puedes tú escribirlo si gustas. Dios no escoge a los preparados. Dios prepara a sus escogidos, que somos tú y yo. Nos prepara ¿para qué? Para la obra, para servirle a Él. Y tenemos que estar preparados para poder saber qué vamos a decir, cómo le vamos a compartir a una persona. Y entonces vemos cómo Sansón
le sacan hasta los ojos. Es el ocaso de una persona que nació para servir al Señor, para levantar el reino de Cristo, para levantar su vida y la vida de muchos, porque él fue el primer juez de los que estaban en ese tiempo del libro de los jueces. Era un juez levantado para Israel, para el pueblo de Israel, y sin embargo él no lo hizo, porque él dejó en mal al pueblo de Dios. ¿Cómo ves? Sansón estaba tan intoxicado de Dalila que se hizo insensible a la palabra de Dios. Estaba tan emborrachado de ella que no se daba cuenta que era una mujer falsa. Él estaba esperando su deleite nada más. Él estaba esperando algo que le trajera su placer, pero no le interesaba que Dios se le estaba yendo cada vez más y más, y él seguía y seguía en su vida de pecado. Pero no se daba cuenta, porque no había quien le dijera también. No sabemos si su papá o su mamá se lo dijeron, no nos dice la Escritura, pero nosotros, bendito Dios, que tenemos a alguien que nos dice. Yo siempre agradezco tanto a Dios de tener una autoridad que me diga: Clara, esto no está bien, doctor, esto no está bien, hagan así, no hagan así. Siempre desde que conocimos a Cristo, entendimos que debíamos de tener alguien arriba de nosotros en autoridad que nos dijera lo que estaba bien y lo que no estaba bien, que no me gustaba nada que me lo dijeran, no voy a negarlo. Cuando a mí se me dijo lo que estaba mal, me quería dar el ataque y me iba a mi casa enojada y no quería volver a ver a nadie, y no es posible. Pero el Señor en las noches, gloria a Dios, me hablaba y me decía: tienes que someterte, porque así nunca vas a poder hacer nada. Recuerdo que cuando llegamos aquí yo traía un tambache así grande, y ya teníamos años en el evangelio. Y yo traía un tambache grande de pleitos, de cosas que no me habían gustado en la iglesia, en mi casa, en la familia, las amigas, los amigos, en mi vida de trabajo. Yo traía mi maleta bien grande de broncas que traía que no estaban arregladas. Pero cuando llegamos por acá, el Señor un día me habló duro a medianoche, porque a mí el Señor me habla en las noches, en las madrugadas me habla duro. Y me acuerdo que me dijo el Señor a mi corazón, me dijo: Clara, si tú quieres servirme, tienes que arreglar esa maleta que traes toda llena de falta de perdón. Porque yo traía hasta la lista de todo lo que me habían. Fulana me dijo esto, la pastora de allá me dijo esto, el pastor, el de acá, el líder, la que era mi líder en aquel día, también me la hizo, y traía todo el tambache largo. Y el Señor habló a mi vida y me dijo: esto que tú traes, esa maleta que tú traes, es directa para la caída. Vas de caída. Si tú no arreglas esto delante de mí, tú no me puedes servir. Wow. Entonces recuerdo que me lleva el Señor a aquel versículo donde dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Limpieza. ¿Qué es santidad? Ser puro. ¿Qué es santidad? Ser apartado para Dios. Y recuerdo que aquella madrugada no dormí nada. Y recuerdo que me puse a cuentas, me levanté, saqué mi cuaderno y me puse a escribir uno por uno todos los que me habían hecho daño. Uno por uno. ¿Cuántos me hicieron daño? ¿Qué me hicieron? Fulana cuando me gritoneó, cuando dijo de mí que no sé qué, cuando inventó y no era cierto, y me engana y perenga. Hasta mi mamá y mi papá, que ya los había perdonado, los volví a meter ahí, y a todos aquellos que me habían hecho la vida de cuadrito, que eran bastantes, porque ya traía yo mi carga bastante grande, y según yo ya la había sacado, yo ya había perdonado muchas veces, no, ya eso ya lo perdoné, pero realmente no lo había hecho. Y el Señor me lo dijo muy claro: me quieres servir, tienes que ir limpia a servirme, de otra manera es tu caída. Oh, recuerdo que no dormí, me acuerdo en la mañana, le dije: Carlos, no dormí. El Señor me levantó y qué bueno, me dijo Carlos, qué bueno, porque eso te limpia tu vida y empiezas tú a servirlo con humildad y sencillez, porque no soy yo la que va a hacer las cosas, es el Señor.
Y empezamos a ver que con aquella maleta no podía yo hacer nada con el Señor. Y de tal manera que el Señor nos fue mostrando que aquel que quiere servirle tiene que sacar todo, limpiar su corazón y decir, ¿sabes qué, fulano? Te perdono lo que me hiciste, te equivocaste, a lo mejor aquel fulano que me hizo la vida de cuadritos, ¿saben algo? Ni cuenta se dio. Aquella mujer que tuve, me acuerdo, años que estuve con ella trabajando para el Señor, porque a mí me mandaron que yo con ella tenía que trabajar para el Señor y teníamos que ir cada semana íbamos a un lugar a casi 2 horas de camino de ahí de donde vivíamos y me la tenía que llevar y me hizo la vida de cuadritos, recuerdo, porque ella estaba arriba de mí, era jovencita, pero ella estaba arriba de mí como autoridad y yo tenía que someterme, recuerdo, y me hizo la vida de cuadritos y no dije nada, me callé, serví hasta el último día, pero traía mi maleta bien cargada. Y entonces un día dije, fulanita, no me debes nada. No se lo dije a ella, porque ella ni cuenta se dio, se lo dije al Señor. Y dejé ahí todo y entonces dije, ya estoy limpia, Señor, ahora sí úsame, te lo pido, porque de otra manera sé que Él no me hubiera usado. Y de otra manera, cada vez que me ha pasado algo, digo, aquí me limpio, Señor, porque no voy a llevar esta maleta de cosas. Y vemos que Sansón estaba lleno de lo que a él le gustaba, que eran las mujeres. Estaba lleno de eso y entonces a él le fue bien durante años, le fue muy bien. Y entonces se juntaba con una, se juntaba con otra. Un día borracho se acostó con una prostituta, al otro día fue y mató una bola de gente que estaban ahí. Sansón se acostumbró a tener éxito sin ningún problema. Y eso pasa mucho hoy en día. No, pues me va muy bien. No, en mi trabajo todo de maravilla. No, nos va rete bien. Todo está maravilloso en casa, todo está muy bien. Pero tú entras a aquella casa y es como perros y gatos. Pero decimos a la gente, no, todo está bien. El otro día nos encontramos a un amigo que hacía mucho que no veíamos y con su esposa y le dijimos, oye, ¿y cómo está tu esposa? No, hombre, ni la veo. ¿Cómo que no la ves? No, ni quiero saber de ella. ¿Cómo? ¿Pero viven juntos? Sí, ahí vivimos juntos, pero ni nos vemos. ¿Cómo? No, pues cada quien duerme en una recámara. ¿Pero desde cuándo? Pues ya tenemos años, no nos hablamos. ¿Cómo? ¿Y tus hijos? Ahí están los hijos. Pero bueno, es que no queremos darle mal ejemplo a los hijos, por eso no nos divorciamos. Y mi esposo y yo así parados, órale, pues qué ejemplo están dando estos pobres niños. Claro que los niños se llevan, son los primeros que se llevan tus broncas, aunque no se las digas, ellos se los llevan. Y entonces tú puedes ser usado por Dios como mucha gente ha sido usada por Dios, aunque no sean aprobados por Dios. Hace mucho tiempo, bueno, hace algunos años, había un predicador al que yo amaba mucho. Él bendijo mucho mi vida, cómo predicaba, cómo hablaba, compartía de una manera muy hermosa. Y de pronto se le supo que tenía una doble vida, tenía otra casa. Pero ya tenía años con otra casa, pero él predicaba hermoso, aunque no era aprobado por Dios. Este hombre hablaba y era usado por Dios, porque la palabra que salía de su boca era de Dios. Sin embargo, su corazón no estaba correcto. Este hombre dijo que se arrepintió porque lo sorprendieron, porque así es. Dice que no va a haber nada oculto delante de Dios nunca, nunca, nada oculto. Ante Dios yo no puedo ocultar absolutamente nada. Decía David, Señor, si me voy abajo de la tierra, ahí estás tú. Si me voy al Seol, ahí estás tú. Si yo me subo a un árbol, ahí estás tú. En el momento donde yo vaya, tú ahí estás. Yo no me puedo esconder del Señor porque Él sabe todo de mi vida. De tal manera que tú y yo tenemos que ser transparentes, que el Señor vea. Y también los hombres, cómo somos, que nos equivocamos. Uy, yo soy la que más se equivoca. Como dijo Pablo, de los pecadores, pues yo soy el primero, porque somos de los que nos equivocamos mucho. Sin embargo, el Señor nos usa porque ve nuestro corazón. ¿Qué pasaba en David? ¿Qué pasaba en David? ¿Cuántas veces se equivocó? Hizo lo que no debió de haber hecho, pero cuando él lo entendía que lo había hecho, él reconocía y decía, perdóname, Señor.
Perdóname porque mi pecado va siempre delante de mí. Ayúdame, Padre, para que ese pecado se vaya de mi vida, porque si yo hubiera tenido pecado en mi vida, tú no me vas a oír. Lo dijo David en algún salmo, ¿se acuerdan? Nosotros no podemos engañar a Dios, nunca. El mejor regalo que nos es dado es la presencia de Dios. Ese es el regalo más grande que tú y yo podemos tener, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ese regalo es la unción que Dios te da para que tú camines en obediencia, para que tú vayas y le compartas a otros y para que tú vayas y ayudes a otros. Pase lo que pase. Si el Señor permite que haya algo mal en mi vida, yo no lo voy a dejar de amar. Si el Señor permite que pasen cosas feas en mi vida, porque me han pasado y a lo mejor me van a pasar, pero yo no lo voy a dejar de amar, pase lo que pase, digan lo que digan. Si me dan un mal diagnóstico, yo voy a seguir amando al Señor y sirviéndolo como el primer día. Si me dan un buen diagnóstico, qué bueno, Señor, sigo adelante porque yo nací para servirte. Quiero que sepas que tú naciste para servir al Señor. Y eso díselo a tus hijos, porque tus hijos va a llegar un día en que no van a querer venir. Tus hijos van a llegar un día después de los 10, 12, 14, 16 que dicen yo no quiero nada con Dios, yo no quiero porque me aburre, porque a los niños les aburre. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros tenemos que estar ahí pendientes para que no se aburran, porque en casa les vamos a reforzar lo que aprenden en la iglesia. Todos nosotros tuvimos hijos. Y ustedes lo ven, cuando estaban chiquititos, mis hijos chiquitos fueron creciendo y ellos decían, no, ya, no, porque tengo mucho trabajo, es que tengo mucha tarea. Ah, tiene mucha tarea, bueno, ponte a hacer la tarea tempranito llegando de la escuela. Nos vamos a ir a la congregación el jueves y vamos allá. Y cuando regresemos terminas. No, pero es que va a ser muy tarde. Bueno, no duermes, no te apures. No duermes en la noche y en la mañana ya nada más te bañas y te vas a la escuela. Ay, pero ¿cómo que no voy a dormir? Sí, pero vamos a ir a la congregación. No, es que no quiero ir. Bueno, pero vamos a ir. Porque te voy a decir algo. Así como nosotros le estamos instruyendo a nuestros hijos, el diablo se encarga de instruirlos allá afuera. Si tú no los instruyes en el amor de Cristo, el diablo te los va a instruir todos los días con sus amiguitos allá en la escuela. Así es que le vamos a ganar la batalla al diablo. Por eso no debemos de dejar de traer a nuestros hijos. No, es que no quiero ir. No, vente, hija mía, mira, te va a ir bien, vas a ver. Y al final te pregunto, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué enseñó el maestro? ¿Cómo se llama tu maestro? ¿Qué te dijo? Eso debe de ser. ¿Por qué? Porque así lo pone. Hijo mío, la próxima semana te voy a preguntar, quiero saber qué aprendiste y quiero que lo leas en casa. Y yo, mira, mi esposo y yo nos sentábamos con ellos y platicábamos en las horas de la comida, en las horas de descanso, platicábamos de las cosas de Dios. ¿Qué te dijo tu maestra? No, es que no me gusta la maestra. No, lo que no te gusta es estar sometida a que te digan las cosas. Y así poco a poco, y muchas veces no quisieron ir, pero llegó un momento en que ellos solitos, ya estamos listos, vámonos. ¿Por qué? Porque eso lo hace solamente Dios. Y podemos ver de David también cómo él era un guerrero. Era un tremendo guerrero David, que fue escogido por Dios, ¿se acuerdan? Que fue escogido y no estaba en la casa cuando viene Samuel a ungirlo. Total, es ungido y él era tremendo y andaba para acá y para allá y que con los filisteos y que viene con aquel hombre que era un gigante, ¿se acuerdan? Y le da duro con una onda y le mata y cuanta cosa. Pero de pronto David dice, pues ahora no voy a ir a la guerra y me voy a quedar en mi casa. Cuidado. Se quedó en su casa a descansar, se quedó a pasar un rato agradable en su casa, a dormir y dijo, todos váyanse a la guerra, pero yo me quedo. ¿Y qué pasó? La mayoría lo hemos leído, ¿verdad? Por quedarse a dormir. Bien dormido. Y así hay mucha gente espiritualmente dormida en las iglesias. Espiritualmente dormida en las iglesias porque cree que están despiertos, pero están dormidos. David se creía muy despierto, pero esa vez dijo, no, yo aquí me quedo a echar la flojera en mi casa, no voy a ir a la guerra, porque él era un guerrero, para eso fue llamado. Ese era su llamado, ser guerrero.
Yo soy llamada para predicar el evangelio. Yo sé que yo nací para predicar el evangelio. Mi mamá y mi papá se unieron y Dios los unió para que naciera yo para predicar el evangelio. Y de igual manera, ponle el nombre de tus papás. Tus papás unieron y Dios sabía que tú ibas a nacer porque tú ibas a ser un tremendo o una tremenda mujer u hombre de bendición para otros. Dios te levantó, Dios te seleccionó para que tú vayas y lleves a otros a los pies de Cristo. Pero ¿qué hizo David? Se quedó acostado. Dijo, voy a descansar, voy a dormir. Y yo creo que en una de las siestas que se levantó, le aventó el ojo a aquella que, qué casualidad que estaba ahí enfrente de su cuarto, ¿verdad? Qué casualidad aquella, la esposa de Urías Eteo. Yo digo, ¿qué andaba haciendo esta mujer ahí? O sea, ¿qué espíritu traía esta mujer también? Porque los espíritus se juntan como los imanes. O sea, estaba los síntomas de la caída de David y se viene una caída tremenda después de esto, ¿eh? Pero él no se dio cuenta, pasó un año, todo lo que hizo, ¿se acuerdan? Ya lo hemos platicado aquí. Manda a traer al esposo para que se acueste con ella y así decir que el bebé que está esperando sea de él, del marido, y el marido no se levanta y no se va. Y se queda a dormir ahí en la puerta de su casa afuera, dice la escritura, que en la 1000 calles se quedó a dormir, pero no se fue a su casa. ¿Por qué no se fue a su casa? Él se debió de haber ido a dormir si su mujer era tan bella y tan hermosa, pero él, la lealtad hacia su rey era tan grande que él no se fue a dormir con su esposa. Y después lleva la carta y le dice, llévale esta carta allá al otro para que se la des. Y él va feliz llevando la carta que su rey se la había dado y nada, que la carta decía que mátalo, que se muriera él. Y se muere. Ponlo mero enfrente de la batalla para que sea el primero que se lo echen, y así fue, y es el primero que se lo echaron. Y pasó un año, nace el bebé. David ni cuenta, todavía David sentía que él estaba estando muy bien, él sentía que era el gran ungido, él sentía que Dios le hablaba. Yo me quiero imaginar que él seguía escribiendo, él estaba súper bien según él. Pero nace el bebé y el bebé muere y él se pone tristísimo por aquel niño. Cuando viene aquel profeta, ¿se acuerdan? Y le dice, tú eres ese del que estoy hablando. Y ahí es donde David despierta y dice, perdóname, Señor, no me di cuenta. Había pasado un año de lo que había hecho y no se había dado cuenta. Que no te pase a ti ni que me pase a mí. El que no nos demos cuenta como Sansón, que el Señor ya se le había ido. No se dio cuenta que el Señor ya se le había ido, se durmió. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos aquí están dormidos? Ninguno, todos estamos despiertos. Hay una historia pequeñita que ya vamos a terminar de Eutico. ¿Cuántos se acuerdan de Eutico en la escritura? En el libro de los Hechos hay un hombre que nos habla de Eutico. Hechos 20, capítulo 20, dice, el primer día de la semana, en el versículo 7, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. A Pablo le gustaba predicar, pero no media hora. Pablo predicaba hasta la madrugada. Hagan de cuenta que empezamos ahorita y nos vamos a casa ya como a las 5 de la mañana. ¿Cómo ves? ¿Qué dirías? ¡Ay, no, qué horror!, ¿verdad? Y no quiero pensar que estaban solos. Yo creo que también traían niños. Hablando de niños, quiero decirles, yo estaba recordando eso, ¿eh? Cuando yo era niña, a mí mis papás me llevaban a la iglesia católica. Y no sé si aquí también alguno, pero a mí me llevaban a la iglesia católica. Íbamos todos los niños con mi mamá. Éramos 6 niños. Y los 6 nos llevaba y nos sentaba todos en las bancas, porque les voy a decir, en la iglesia católica no hay cuidado de niños. Tampoco hay baño. ¿Sí sabían eso? Ahí no hay baño. Entonces todos los niños ahí primero nos llevaban al baño en casa, nos daban agua, nos ponían bien guapos, porque los domingos nos llevaban a la misa. Y mi mamá nos ponía a los 6 hijos, mi mamá y mi papá, todos así en bola, y cuidadito donde habláramos. No nos dejaban hablar.
Y como éramos 6, y ahí estás riéndote con el hermanito, ¿verdad? Porque pues éramos hermanitos todo el día juntos. Cuidado, no puedes hablar. Y donde tú hablaras, mi mamá nos aventaba una mirada así como de zarpazo, ¿verdad? Cuidadito, y nadie podía hablar. Y entonces quiero decirles que ahí estábamos. No había café, no había cafetería, no había que el panecito y que vente con un cafecito para que oigas, nada. Y aquello me parecía aburrido, pero yo estaba sentada, ¿verdad? Porque yo iba a obedecer, porque así se nos enseñó. Y ahí estábamos sentados. Y el día de hoy a veces, no, es que el niño no, porque mira, y él se levanta al baño 5 veces, va a la clase de los niños, y el niño sale 5 veces a tomar agua. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es pura disciplina. O sea, había disciplina en casa y debe de haberla, siempre debe de haberla. Y aquí vemos a un joven Eutico. Este era un muchacho que estaba ahí sentado, estaba la reunión, Pablo estaba predicando, y dice que un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. O sea que a Pablo se le pasaba la mano y ni cuenta se daba. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Y nos dice la escritura que fue levantado muerto, se cayó y vino Pablo y oraron por él y al rato se levantó y se fueron felices. Así acaba todo esto, ¿ah? Pero Eutico se durmió. Espiritualmente eso está pasando en la iglesia. Está pasando que hay mucha gente dormida en la iglesia de Cristo, no nada más aquí, en las iglesias de Cristo, en todas las iglesias. Esto está pasando. Y entonces, mientras Pablo, yo me quiero imaginar cómo podrían haber sido lo que como a Pablo hablaba, las pláticas que daba, las conferencias que daba. Yo creo que los tenía todos así con el ojo cúbico, de estarlo viendo todo lo que Pablo decía y de qué manera. Me lo quiero imaginar que Pablo era tremendo para hablar y me imagino que era efusivo y dicen que Pablo no era nada guapo. Digo, sin agraviar a ningún presente, dicen que era chaparrito, peloncito, morenito y además feito. Dicen que no era nada guapo Pablo, nada guapo. Sin embargo, la palabra que traía en su boca era tremenda. Yo les he platicado que hace muchos años, cuando teníamos poquito tiempo de conocer a Cristo, llegó en aquella congregación un hombre que venía de otra ciudad. No, pues viene un predicador, fulanito de tal, y don Juan, quién sé qué. Y se para, y don Juan venía así, un señor así, lo recuerdo perfecto, lo recuerdo perfecto. El señor así medio panzón, mal vestido, y creo que traía un botón así como que la camisa ya el botonazo le quería dar, mal arreglado, peinadito, limpio, pero sin mucho gusto en su manera de vestirse, ¿verdad? Unos zapatos medios mal combinados, así como que traía ropas así como que baratas, así que tú dijeras, no, se compró el saco por ahí en la segunda o en la quinta, no sé dónde, ¿verdad? Y yo va pronto, ¿verdad? Como yo era recién convertida, traía el juicio, pero sí a todo lo que daba. Y dije, ay, ¿qué me va a enseñar? Me acuerdo perfecto. Y empezó a hablar el hombre, empezó a hablar y a decir lo que él traía. Y empezó y nos tuvo a todos así, nos tuvo a todos. Y aquí tengo el ejemplo de lo que él habló. Nunca olvidaré el ejemplo de lo que él dijo. Habló del ejemplo de lo que ahorita, en aquel tiempo me pareció hermoso, pero ya lo he oído en otros lados, pero él hablaba de que la fe era como lo que le había pasado a él. Él platicó que estaban en una tienda en la Ciudad de México, estaba en una tienda y con las escaleras eléctricas. Y entonces dice que él se baja primero y su niño le grita desde arriba. Se había atorado el niño en la escalera, se había quedado atorado su camisita o su algo, y que a la mitad de la escalera y él abajo, y el niño le decía, papá, estoy atorado. Y entonces dice que él estaba abajo y le dijo, hijo, aviéntate, yo te voy a pescar, aviéntate, porque estaba muy mal ahí atorado. Y entonces dice que el hijo así a la primera se le aventó y se le vino encima y cayó al piso, pero el niño cayó arriba de él y salió todo bien.
Y ese, o sea, hablando de la fe que debemos de tener en Dios. Su hijo creyó en su papá, ¿verdad? Creyó, si mi papá me dice, yo me aviento y qué me importa. Y salió todo muy bien. Y él hablaba de que la fe en Cristo así debe de ser, así la debemos de tener nosotros siempre, como con la confianza de que es mi papá en donde yo me voy a caer. Y recuerdo que nos tuvo a todos, pero si bien llenos de lo que él estaba hablando. Dio un discurso tremendo, tremendo, habló de la fe. Y me acuerdo que después de que acabó dije yo, oye, qué bárbaro, todo lo que dijo. ¿Por qué? Porque caras vemos, ¿verdad? No sabemos, pero traemos por dentro. Yo traía eso en mi corazón, que después Dios me sanó, gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que mientras está la palabra expuestas, están pensando en otra cosa. ¿Qué voy a hacer? Ay, ya me quiero ir. Ay, yo debía de estar en otra parte. Mejor ya me voy de aquí. Porque el enemigo viene a ponernos en nuestra mente cosas que no son, para que tú te caigas, para que tú no prosperes, para que tu vida no sea levantada. El Señor te va a poner, y a tus hijos también, que no quieran venir. No quiero, no me gusta. Además, mis amigos a nadie le gusta. No, mi vida, pero a ti sí, porque tú vienes a hacer luz en medio de la tiniebla. Yo eso le decía a mis hijos, no, en la escuela a nadie le va a gustar, hijo mío, pero tú estás siendo una luz en medio de esas tinieblas donde Dios te ha puesto, para que tú brilles en ese lugar, para que tú hables lo que Dios te va poniendo. Y yo te quiero decir que no desprecies la palabra. No la desprecies. Nunca la desprecies. Nosotros debemos de estar siempre con el conocimiento de la palabra para que no haya una caída en nuestra vida. Los síntomas de una caída es cuando tú ya no quieres nada con Dios, cuando no quieres nada con la gente de Dios, cuando no quieres nada con los cambios que Dios te está poniendo en tu vida, cuando ni cuenta te das que estás metido en un fango, cuando ni cuenta te das que estás mintiendo para poder lograr algo que tú necesitas. Ese es el ocaso que viene para tu vida. Pero cuando tú desde la mañana le dices, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo no quiero decir mentiras, que si voy aprendiendo algo en la congregación, yo lo quiero hacer. Que te vengas con una libreta, como yo lo he hecho durante muchos años, yo se los recomiendo. Y yo tomo el mensaje para mí. Yo nunca sé lo que va a predicar mi esposo. A veces le pregunto cómo se llama el tema, pero cada palabra que él diga, yo lo tomo que es de Dios para mí. Y me ha bendecido tanto porque digo, exactamente esto estaba yo necesitando. Tómalo para ti, lo que hemos visto esta mañana, esta tarde. Si tú te identificaste con Sansón, a lo mejor tú no tienes la fuerza de Sansón, pero a lo mejor te está yendo bien y sientes que todo está bien en casa. No estamos bien, espérame tantito. Si no está el Señor, las cosas no van bien. Va bien cuando esté el Señor adentro de tu casa, para que tu casa sea una luz en medio de las tinieblas. Yo te pido que te pongas de pie y vamos a orar para que Dios nos muestre a cada uno de nosotros qué es lo que quiere decirnos. ¿Cuál es la palabra que Dios quiere que tú y yo no la olvidemos? Sansón nació con un propósito igual que tú y yo. No lo cumplió. Hizo lo que le dio la gana. Desbarató lo que Dios hizo para él. Lo mandó por un tubo. Y yo quiero que sepas que todos nosotros nacimos con el propósito de que Dios quería que tú brilles, que te vaya bien, que las cosas caminen bien, no por un ratito, no por un tiempecito, sino para que te vaya bien toda tu vida y entregues buenas cuentas el día que te vayas a su presencia. Que el día que me vaya yo no tenga miedo y diga, ay, ya me voy a morir. Me voy a ir cuando el Señor me lleve y me voy a ir en paz y me voy a ir feliz porque sé que estoy haciendo el propósito de Dios en mi vida. Y no me voy a ir sola porque me quiero llevar mis manos llenas de gente a la que yo le hablé. Y si algunos atendieron el llamado, qué bueno. Y si algunos no lo atendieron, yo dejé la semilla
porque yo voy caminando dejando semillas por todos lados. Y el Señor es el que se va a encargar de echarle agua a esas semillas y hacer que crezcan esas semillas. Pero yo voy a hacer su voluntad para caminar con Él todos los días de mi vida. Pocas cosas son importantes en la vida, pocas. Porque lo más importante es que tú cuides la unción de Dios. Todos somos ungidos, aquellos que le creímos a Cristo y que caminamos en obediencia. Todos somos ungidos. No permitas que el enemigo se lleve esa unción. El Espíritu Santo debe permanecer en ti. De ti depende que permanezca y que nunca se vaya. Que nunca se vaya. Y si tú quieres orar por mí, conmigo, para que el Señor esté con nosotros y oremos para que esa unción que Dios nos dio resurja, se levante, se note, se vea. ¿Y sabes en qué es lo primero que se ve? En cómo hablas, qué dices, cómo te expresas, cómo vives. Vamos a darle gracias. ¿Te parece bien? Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú has puesto tu Santo Espíritu en nuestras vidas y que no podemos caminar sin ti, Señor. No podemos caminar sin esa unción, sin ese Espíritu que tú has puesto en nuestras vidas, mi Dios, y que no queremos que nunca nos abandone. Que nunca te vayas, Padre, y que nunca nos pase lo que le pasó a Sansón y a otros hombres que en la Escritura dicen que tú ya no estabas con ellos, como Saúl y como otros más. Te pedimos, Dios, que nos hagas ver, que nos hagas darnos cuenta dónde estás tú, mi Dios, y que sepamos que tú quieres que nos entreguemos del 100% en nuestra vida. Y te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús, por lo bueno que tú eres. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.